Bienvenidos a conectarnos como iglesia desde las casas. Hoy vengo a decirles, iglesia, querida iglesia Renuevo, que lo que oímos importa. Lo que oímos importa y creo que no podemos perder de vista, y es el apunte de esta mañana para todos nosotros, que para Dios es importante el que nosotros oigamos. Es más, hemos sido diseñados para oír, hemos sido diseñados para la comunicación, para recibir un mensaje, para otorgar también un mensaje, pero primariamente hemos sido diseñados para escucharle a Él. Si nos vamos allá al jardín del Edén, Adán y Eva al principio caminaban con el Señor y escuchaban, era un lenguaje, una comunicación fluida que iba y volvía, pero luego también se cruzó la voz del enemigo, y como hemos sido diseñados para oír, escucharon esa voz que les decía: así que Dios te dijo que no comas de ese árbol. Y otra vez, porque estamos diseñados para oír, para comunicar, para escuchar, ellos escucharon una voz equivocada, la creyeron, la tomaron y la obedecieron, y el resto es historia hasta que llegamos acá, a este día, ustedes y yo intentando con toda nuestra fuerza seguir al Señor. Pero Él quiere recordarnos en esta mañana que lo que oímos importa. Y miremos nomás en Marcos, esto lo encontramos en todos los evangelios, está en el contexto esto de toda esa parte que habla del sembrador. Dice Jesús: el que tenga oídos para oír debería escuchar y entender. Aquí ya nomás nos está diciendo que no es solamente la audición de sonidos, la recepción de sonidos, sino un poquito más allá, porque Él habla de oír y de entender lo que se está hablando. Porque en términos de comunicación eso es importante. Para que se produzca la comunicación completa, no solamente se necesita un emisor como yo ahora para ustedes, que estoy dando un mensaje, sino que se requiere que el receptor escuche, entienda el mensaje y dé como devolución una respuesta. Si ustedes se duermen ahí mientras yo hablo, ya me están dando una respuesta también. Aquellos que hacen con la cabeza sí, a no ser que sea automático ya un reflejo, es porque sí están de acuerdo con lo que la pastora está diciendo. Es decir, la comunicación es completa, es unida y un retorno también. Por eso es que aquí ya nos está poniendo y nos está alertando. Y yo quiero hablarles en esta mañana, insistir en el nombre del Señor sobre esto, de que ustedes y yo hemos sido diseñados para oír. Y lo que oímos importa. Luego agregó Jesús: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Miren la buena noticia, una ecuación perfecta, ¿no? Si entienden más van a entender, se van a abrir más sus oídos, su mente espiritual para entender. Pero también ocurre lo contrario, ¿no? A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Esto es palabra de Jesús en los evangelios. Entonces nos damos cuenta que para el Señor es importante este tema de la comunicación. Es más, insisto con esta idea, una de las primeras de esta mañana: ustedes y yo hemos sido diseñados para la comunicación, pero primariamente con Dios. Todo tu ser, tu estructura física, mental, emocional, espiritual, incluso todo lo que has vivido, todo lo que eres y todo lo que puedes ser, ha sido diseñado para escuchar a Dios. Por eso es que lo que oímos importa mucho para Él. Pero bueno, nosotros tenemos también que reconocer que este asunto de la comunicación no es tan sencillo como que alguien tiene algo que decir como yo y ustedes ahí sentados atentamente no se pueden escapar y me tienen que escuchar. Porque incluso algunos de ustedes que me están mirando atentamente ahí, ¿no? Mirada con mirada, pueden estar pensando en otra cosa. Ya están sacando cuenta de cuánto van a depositar mañana en el banco. Están pensando: ¿será que guardé, va a llover? ¿Será que lo puse al perro bajo techo o no? La comunicación no es tan fácil, porque si fuera fácil no tendríamos esos problemas de comunicación como cuando estamos con alguien. Pero yo te dije esto, no, vos me dijiste esto otro. Y así una pelea donde nadie da el brazo a torcer, porque cada uno está seguro de lo que dijo y de lo que escuchó.
pero los dos están mal normalmente. Cada uno de ellos que están en ese lío tiene una visión parcializada de lo que se dijo o no se dijo. Así que la comunicación no es tan sencilla, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que aprender esto, de que puede ser que yo tenga un mensaje y ustedes escuchen otra cosa. Hay muchos elementos que intervienen en los procesos de comunicación y entonces no llega el mensaje. También les ha pasado a ustedes, ¿no? Cuando uno va, escucha algo, me habló, le digo a Raúl. No, me dice él. Y entonces, ¿quién me habló? Ahora estamos peor porque ya no hay nadie en casa, así que somos los dos. Así que está complicada la cosa. Antes por lo menos podía ir a la otra habitación y vos me hablaste, ¿no? Y vos me hablaste, no, ya bueno, alguien hizo ruido. Pero ahora el ruido está en nuestro cerebro, parece. Porque también eso sucede en términos de comunicación. Y miren si tenemos este problema de manera normal nosotros. Y Dios, más su expectativa porque nos ha diseñado para escucharlo a Él. Y tantas veces nos habla y nosotros no lo escuchamos, porque con Dios pasa también esto. Esta es una curva de aprovechamiento de la comunicación que se usa justamente para hablar de estos temas, pero yo la contextualicé en términos de Dios. Entre lo que Dios dice y lo que yo escucho hay una pérdida de valor de la comunicación. Entre lo que yo escucho y lo que yo entiendo, porque escuchar y entender no es lo mismo, hay otra pérdida de valor, una porción del mensaje o de los deseos de aquel que emitió el mensaje que no se cumplen en mi vida. Entre lo que entiendo y lo que aprovecho, otra pérdida de comunicación, del valor del mensaje, del valor de la comunicación, y ya nos vamos al final y perdemos, ¿no? Y entre lo que Dios habló y lo que yo hago, miren esa curva de pérdida de la comunicación. Eso ocurre en términos humanos, para que a partir de ahora también usted sepa, en medio de los malentendidos, que usted no es la última palabra sobre el problema que está sucediendo, porque es posible que usted no tenga la película completa. Y esto es real en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual esa pérdida de valor de la comunicación puede ser peso pesado para nosotros. También lo puse ahí en el esquema. Ya se nota que yo soy comunicadora social, me encantan estos temas. Hay ruidos externos, ruidos internos y filtros también que impiden que la comunicación no llegue a su lugar. Los ruidos externos son los ruidos, no, se cayó una silla, ay caramba, todo el mundo se distrajo y no sabemos de qué estábamos escuchando. Un ruido externo es alguien que pasa por ahí. Un ruido externo puede ser que la persona que está sentada al lado tuyo es alguien con quien tenés problemas y te está estorbando para escuchar el mensaje. Un ruido externo incluso puede ser mi ropa, porque si yo me veo con un peinado estrafalario, una ropa estrafalaria, unas uñas o algo, ustedes no van a escuchar el mensaje. Es un ruido externo para el mensaje que yo les quiero dar. Lo mismo ocurre con Dios. Hay ruidos externos que nosotros tenemos, pero también hay ruidos internos, que esos son las voces más fuertes. Por ejemplo, si usted tiene algún pensamiento equivocado, cree una mentira acerca de Dios, ese es un ruido interno, está en su cabeza. Y también a los ruidos internos se pueden convertir en filtros. ¿Qué es filtro? Ponemos un filtro, se retiene algo y pasa solamente un poco, no pasa todo. Y nosotros tenemos eso de manera natural, que es la percepción selectiva, de escuchar lo que queremos, retener lo que queremos y desechar lo que no queremos o aquello que no coincide con lo que nosotros creemos. Así que imagínense, lo paso esto rápido, esto es para un semestre, hablar un semestre de este tema, pero acá para que entendamos la pérdida del valor en la comunicación, porque Dios tiene algo para decirte, es más, Dios siempre está hablando. Así que el problema no es el emisor, porque Dios está hablando y hablando correcta y coherentemente y atinadamente para este tiempo y para tu problema. El problema no es el mensaje, porque Dios habla lo que tiene que hablar. Él es Dios, hay perfección en Él. Así que descartando esas dos posibilidades, por si quisiéramos utilizarlas a favor nuestro, nos quedamos nosotros, los receptores del mensaje. Así que el problema, queridos hermanos y hermanas, es un problema de oído. Es un problema de oyentes. Porque la palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios es suficiente. Es liberadora.
Dios habla y cambia por completo la historia de las personas y las cosas. Dios habla y se acabó. Si Dios lo dijo, así ocurrirá. Y creo que todos ustedes, todos nosotros en general, acá y allá, tenemos siempre la experiencia de haber escuchado a Dios y haber experimentado y gozado ese poder transformador vivo. Porque la palabra no es la Biblia así nomás física, es un Dios vivo hablándote en esa Biblia física. Y que te puede hablar también de otras maneras. De hecho, está hablando en este tiempo. El problema con aquellos que escuchan la voz de Dios en este tiempo es que a veces tenemos la tendencia de querer escuchar lo que queremos y por lo tanto nos vamos alejando de la palabra escrita. Siempre hay coherencia con la palabra escrita. Pero entienden este tema, así que lo que oímos importa. Lo que usted y yo estamos oyendo importa. Así que vámonos a esto otro donde tenemos que caer, sí o sí. ¿Qué clase de oyente es usted? ¿Es un oyente despistado, desorientado, desenchufado? ¿Que está aquí pero no está? ¿Es un oyente que está haciendo así con la cabeza pero no está realmente escuchando? Jesús en Marcos y en otros evangelios nos habla de la parábola del sembrador. Él decía que el sembrador sale y esparce la semilla y él muestra varios tipos de tierra que podemos tomarlo como varios tipos de oyentes. Así que ahí va para que vayamos captando también en esta mañana, mientras hablamos acerca de que lo que oímos importa, que vayamos captando qué tipo de oyentes somos. No piense qué tipo de oyente es el vecino, qué tipo de oyente es usted. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Identifiquemos también que el enemigo, Satanás, juntamente con sus instrumentos, el mundo y la carne suya y la mía, operan para que nosotros no escuchemos la palabra de Dios, o que escuchemos y no entendamos, o que escuchemos y no aprovechemos, o que escuchemos y no obedezcamos. Es Satanás. Sigue, la semilla sobre la tierra rocosa, porque está explicando aquí Jesús una parábola que dijo previamente. Aquí dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje, oyen, por ahí nosotros, y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Y en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Yo pensaba ahora sobre este pasaje como el domingo pasado. Esa palabra fue espectacular. Ahí el que no cayó rebaló, como dice, ¿no? El refrán. Y la recibimos con alegría, aunque nos despatarramos con llanto todos, los que estaban con su familia, los que no tenían familia, pero todos creímos y recibimos la promesa, la nueva oportunidad, el cambio, la restauración, ¿o no? ¿Alguien se lo perdió? Si se lo perdió, por favor, le sugiero que vaya a YouTube, Renuevo, su iglesia, y busque ese mensaje para que lo escuche. Pero claro, recibimos con alegría, pero viene un problema y después nos olvidamos de los compromisos que hicimos. No lucen nuestros hijos como deberían lucir y todo se despatarró. Experimentamos una situación muy difícil y no podemos creer que Dios haya permitido. Y nuestro cónyuge aquí y allá, y entonces eso es ser perseguidos por creer la palabra, no es que nos están persiguiendo realmente. Incluso frente a las situaciones difíciles respondemos al mundo, ¿no? Porque todos los demás harían esto, porque qué vergüenza que yo haga esto también, ¿qué van a pensar los otros? Eso para mí es como ser perseguido en un contexto básico. Porque hay una presión interna y externa para no obedecer lo que te comprometiste, lo que Dios te pidió, y las otras fuerzas operan en tu contra y cedes. O cedemos. ¿Qué tipo de oyentes somos? Las semillas que cayeron entre los espinos, fíjense, dice ahí en Marcos, representan a los que oyen la palabra de Dios, la oyen también. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, que todas las tenemos,
por el atractivo de la riqueza, que evidentemente es muy atractivo y necesitamos también finanzas para tantas cosas, y tenemos sueños y anhelos buenos, legítimos, y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y aquí ya hay algo alertador, porque cuando nosotros escuchamos la palabra tiene que haber un cambio. Cuando habla de producir fruto, está hablando de multiplicación, de extensión del evangelio, pero al escuchar la palabra tiene que haber un fruto, un cambio, una decisión. Vamos siendo transformados, vamos tomando decisiones de ajuste en nuestras vidas. Es más, las otras personas incluso pueden ver de que antes reaccionaba así, ahora ya menos. No hay perfección en esto, todos estamos en proceso. Pero la palabra de Dios es viva, es transformadora. Así que si estamos exponiéndonos a la palabra aquí en Renuevo y en libros y en clase y todo lo demás, el problema no es la palabra, el problema no es el mensaje. Y se lo digo así para que no empiece a buscar otros mensajeros también, que a veces eso es más fácil. Es que él no enseña bien, me voy a buscar otro lado. Pero el problema te lo vas a llevar con vos, porque es un problema de oído. Así que si algunos de ustedes estaban siendo tentados para ir a buscar la voz de Dios a otro lado, resista esa tentación. Ajuste su oído primero. Ajuste su oído primero. Puede ser un problema de comunicación con algunas bases de aquello que le acabo de comentar al comienzo, o de lo que le voy a comentar inmediatamente después. Pero mire aquí esta primero. Déjeme que le ubique otra vez. Ahí está. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen. Hay una cosecha que producir. Es más, aunque no digas nada, si hay un cambio en tu vida, los otros van a ser animados a preguntar qué pasa con él o con ella. Aunque no hablaras mucho, aunque seas muy tímido, muy tímida. Una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Espectacular. Así que, ¿cómo y qué oímos determina la victoria o la derrota? Así que, lo que oímos, queridos hermanos, hermanas, importa. Y hemos sido diseñados para oír. Y hemos sido diseñados primariamente para captar la voz de Dios. También tenemos acceso a la voz de los enemigos, pero nuestra forma personal e individual, lo que somos, lo que vivimos, nuestro diseño completo es para oír a Dios. Así que si estamos fallando en esa área, necesitamos sintonizar, así como sintonizar una radio, o quizás a fuerza de oír mucho y mucho y mucho y mucho la voz de Dios, la podamos distinguir de las otras voces y tengamos ahí entonces mayor discernimiento. Pero ¿es victoria o derrota? Hebreos, wow, o sea, tengo una mano pero tremenda que con un golpecito se va hasta el final. Ahí va. Hebreos 5:11. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. A ver, levante la mano el que está en este equipo, de los oyentes, que le entra por un oído y le sale por el otro. No levante la mano de su vecino, levante la suya. Porque es posible que nosotros no nos demos cuenta que también estamos en este grupo. Es más, yo sé, no lo hacemos a propósito, pero son hábitos que tenemos. Si no, la palabra no diría que somos oidores y malos hacedores. La palabra nos está describiendo a nosotros. La cosa es que lo podamos distinguir. Pero también hay este otro tipo, 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Llegará el día, dice, en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso, buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. ¿Qué tipo de oyente? Aquel que oye lo que quiere oír. Y dice, este tipo de personas van a prestar atención a toda clase de cuentos.
y de fábulas. Ahora, nosotros sabemos que esto ocurre fuera del mundo cristiano, es decir, aquellos que no conocen a Jesús, pero es lógico, ellos están en otra. Pero esta palabra es para nosotros, para los creyentes, aquellos que a fuerza de escuchar al Señor tenemos que tener el oído afinado y vamos adaptando nuestra vida de comunicación a la naturaleza que ya tenemos, que es el ADN de Dios capaz de conectar el cielo con la tierra. Pero también podemos ser este tipo de personas, aquellos que oyen lo que quieren oír y que andan buscando. Por eso es que fui directa y les vuelvo a repetir, no crea que en otro lugar va a escuchar mejor que acá. Y no digo que no haya buen mensaje en otro lugar, gracias al Señor hay montones de lugares espectaculares aquí mismo en esta ciudad para escuchar el mensaje del Señor. Pero el asunto es que si usted tiene un problema de oído se lo va a llevar allá, recuerde eso. Afine su oído en este lugar para que sí mismo pueda escuchar si es este o es otro, el lugar donde el Señor le quiere sembrar. Pero no oiga lo que quiera escuchar, porque lo que nosotros oímos es importante, importa. Proverbios 4, 20, 22 dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presentes. Ellas, las palabras, lo que Dios habla, dan vida a los que las escuchan. Son como la salud para el cuerpo. Y pudiéramos leer muchísimo acerca del valor de la palabra y la importancia, pero realmente eso es. Así que si nosotros estamos expuestos a la palabra y seguimos mal, no digo que no tengamos problemas, todos tenemos problemas y todos tendremos problemas en esta tierra, pero andamos muy mal por dentro, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, no logramos salir. Chequemos si no tenemos un problema de oído, porque aunque la palabra puede dejarnos en el medio del desierto, mínimamente nos va a dar todo lo necesario para subsistir en medio de él y para tener esperanza y para tener gozo y para tener ánimo y para tener fe y para que nuestra esperanza sea levantada en medio de un desierto. También tiene el poder para sanarnos, para liberarnos, para recuperarnos. Yo no quiero que nadie se sienta mal en esta mañana, porque como siempre cada mensaje que un predicador da es porque primero es para él o para ella. Pero sí quisiera que recibamos de parte del Señor este desafío. ¿Qué tipo de oyentes somos? Y entender que lo que oímos importa y que anhelemos que ese diseño que ya tenemos de oír la voz de Dios prevalezca en nosotros, que se afine nuestro oído para que podamos escuchar mejor la voz de Dios. Isaías 30, 21 nos muestra qué es lo que pasa cuando escuchamos a Dios. Entonces tus oídos, dice, oirán a tus espaldas, miren a las espaldas, que a veces necesitamos ver a alguien de frente para leer, ¿no? Leer los labios o los gestos. Pero aquí hay un oído tan afinado que oye a las espaldas, dice, pero oye tan claro, este es el camino, andad por él. Y no echéis, o sea, no te vayas a la mano derecha ni tampoco tuerzas hacia la izquierda. Hay esa opción. Y dice la palabra que esto sucedería si nosotros oímos. A mí me encanta esta palabra. Ya se las compartí creo otra vez, pero porque me gusta mucho. Entonces dice, cuando oigas, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata. Todos los ídolos, todas las imágenes, y no solamente está hablando de imágenes físicas, sino todo lo que adoras, todo eso que adoras que no es Dios, todo eso que tienes en un altar que no es Dios, así le vas a hacer. Las profanarás, dice, las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, le dirás. Cuando oigas la voz de Dios, cuando realmente la oigas, vas a decir, se acabó, esto no va conmigo. Esto ya no lo quiero. Estas mentiras ya no las acepto. Esto que para mí está en un altar, lo saco de ahí porque el Señor está en el altar. Esta mentira que me hace pensar de mí esto o aquello, la saco de aquí. Se va. Esto no prospera, no procede, no es de Dios, porque Dios dice otra cosa.
¿Por qué? Porque cuando escuchamos a Dios, eso nos lleva a tomar decisiones. Porque de paso, el mismo que nos habla nos da el poder para obedecer. Porque nosotros en nosotros mismos no podemos, no tenemos lo suficiente. Pero saben que no solamente oímos lo que queremos, sino aquello para lo cual nuestro oído está entrenado. Nuestro oído es más sensible para los idiomas conocidos. Si yo ahora empiezo a predicar en inglés, algunos de ustedes, ¿qué? Ni idea, pero los que conocen inglés, allá Teresita va a entender, ¿no? Porque ella sabe inglés y algunos otros de ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos un oído afinado para ciertos idiomas. Pero quiero decirles que esto también opera en el mundo espiritual. Y el enemigo habla el mismo idioma de tu carne. El enemigo conoce cuál es tu idioma. Y ¿sabes qué? Va a escoger hablarte en tu idioma. ¿Cuál es el idioma de tu carne? ¿Cuál es ese idioma, ese lenguaje para lo cual tu oído está tan afinado? Pregúntale al Señor, porque cuando escuchamos en ese idioma respondemos muy rápidamente en el mismo idioma. Por ejemplo, para mí esto es muy interesante porque en mi proceso de libertad y de sanidad yo tuve que distinguir varios idiomas con los que el enemigo, el mundo y la carne me hablaban y frente a los cuales yo no me daba cuenta que respondía muy rápidamente. Claro, era mi idioma. El rechazo, la crítica, la vergüenza, la culpa. ¿Cuál es tu idioma? Porque quiero decirte que el enemigo lo conoce muy bien y en ese idioma te está hablando permanentemente. Y si la voz y el lenguaje de Dios no es más fuerte en tu vida, no te vas a dar cuenta que estás conversando todo el tiempo con tu carne y con el enemigo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si en mi caso el idioma del rechazo, desde siempre, por todo lo que viví y no sé, por cómo soy yo, capaz mi temperamento también, son muchas cosas que se unen, ¿no? Entonces, siempre que estoy experimentando un rechazo de cualquier tipo, que puede ser algo sencillo, ¿no? Alguien no hace lo que vos esperabas o te responden de una manera diferente, o también puede ser que te rechacen directamente, era como que me estén hablando en mi propio idioma. Entonces yo empezaba a responder y a conversar con ese rechazo. Y si Dios tenía una palabra para hablarme por encima de esa situación, me era muy difícil escucharla, porque yo estaba conversando en mi idioma. El enemigo estaba aprovechando de esa área sensible o vulnerable para hablarme. ¿Cuál es tu idioma? ¿El orgullo? Creo que ahí todos conocemos ese idioma, ¿no? Que claro, cuando alguien te hace algo, pasa algo, entonces te vas a defender y te vas a defender. Tenés que explicar. Yo soy de esa onda, ¿no? Que siempre digo, el que mucho explica se complica. Porque me vi a mí misma durante muchos años tratando de explicar y de justificar del por qué estaban equivocados en lo que pensaban, en lo que decían, o en lo que entendían acerca de mí. Qué desgaste de energía. Es porque me estaban hablando en mi idioma. Así que ahora me rechazan y como ya yo no hablo en ese idioma, no diré que no lo siento, tampoco que soy de piedra, así que no me vayan a rechazar, por favor. Al menos no a propósito. Pero quiero decir que ya no es el idioma prioritario en mi vida. Porque ya identifiqué ese idioma. Quizás hay otro con lo que todavía me está engañando el enemigo. El enemigo te va a hablar en tu idioma. Así que otro desafío para esta mañana. ¿Cuál es el idioma ante el cual tu oído es más sensible? Y recuerda que sobre ese el enemigo te va a hablar, lo va a aprovechar. En Segunda de Reyes 18 encontramos una historia. Ahí está el pueblo de Israel y viene el enemigo, el rey de Asiria, sobre el pueblo. Y entonces aquí a los que eran del pueblo de Israel se le ocurrió una estrategia y le dicen, ¿no es cierto?, al oficial asirio: por favor, no nos hable usted en hebreo, que era el idioma de ellos, porque todo el pueblo estaba escuchando. Es como que aquí venga el enemigo a mí y yo le diga, ¿sabes qué? No hables en renuevo en español, porque todos te van a entender. Y obviamente el enemigo, ¿qué hizo? Hizo lo que no debe hacer, pero quiere hacer. Nos va a hablar en nuestro idioma.
Después, dice, el oficial asirio se puso de pie y gritó muy fuerte. ¿En qué idioma? En hebreo. Escuchen lo que dice el gran rey de Asiria. ¿Y qué le decía el rey de Asiria al pueblo de Dios? ¿Qué le decía el rey de Asiria al pueblo de Dios en su propio idioma? Le decía algo para alejarlo de Dios. No se dejen engañar por Ezequías. Ezequías era el rey del pueblo de Dios en ese tiempo, porque él no puede salvarlos de mi poder. Eso le decía el enemigo. El enemigo te va a hablar en tu idioma y te va a hablar en contra de lo que Dios te está hablando, de lo que Dios dice que eres, de lo que Dios dice que tienes, de lo que Dios dice que puedes hacer. El enemigo te va a querer alejar del diseño de Dios. El enemigo te va a dejar incluso que te portes bien, pero que no escuches lo que Dios quiere que escuches en este tiempo. Ese era un tiempo estratégico. Cada día es un tiempo estratégico para nosotros también. Si les dice que confíen en Dios porque Él los va a salvar, no le crean. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Es muy interesante esto, ¿no? De entender que el enemigo nos habla en nuestro propio idioma y es un desafío. Es tremendo el desafío de poder darnos cuenta cuáles son nuestras áreas vulnerables. Nuestras áreas vulnerables tienen que ver con traumas, tienen que ver con heridas, tienen que ver con mentiras del enemigo sobre nuestra vida, tienen que ver con metodologías de vivir, de entender la vida, de relacionarnos, que pueden estar viniendo de generación en generación. Pero recordemos desde esta mañana en adelante que somos nosotros los que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a identificar esto, porque el enemigo nos va a querer hablar en nuestro idioma. Pero también el Espíritu Santo tiene un idioma. Y lo maravilloso del idioma del Espíritu Santo es que es accesible a todos. Es que está por encima de edad, de preparación intelectual. Está por encima de cualquier situación tuya, no tiene que ver con ir a la universidad o ir a estudiar teología, las dos cosas son muy buenas, así que háganlas. Pero incluso un niño puede escuchar el lenguaje del Espíritu. Y me encantó encontrar esto en Hechos, capítulo 2, esta es una versión, no me recuerdo, creo que es NTV, donde habla de cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Se acuerdan? Estaban los discípulos y una gran multitud y descendió la presencia del Señor y dice que todos podían oír lo que Dios hablaba y se manifestaron las lenguas, había lenguas angelicales también, pero es muy interesante que aquí también se hablaban lenguas. Es como que aquí inmediatamente empecemos, cada uno escucha en su idioma, y aquí hay un chino y va a escuchar en chino. Otro habla inglés y va a escuchar en inglés. Otro solamente habla francés y no va a necesitar intérprete, va a escuchar el mismo mensaje en francés. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Y ahí describe en el libro de Hechos la cantidad de ciudades o clanes o naciones representadas para demostrar la cantidad de idiomas en los cuales la gente estaba escuchando el mensaje del Señor. Me encantó ver esto, porque así como el enemigo también te habla en tu idioma, el Señor quiere hablarte al diseño que Él te dio. Él te diseñó para escuchar su voz. Todo lo que tienes, todo lo que tienes, todo lo que tienes, todo lo que tienes está adaptado a la forma de Dios para captar su voz. Ahora, el problema es que nuestro oído está entrenado para escucharnos a nosotros mismos. Y es lo que ya nos estaban hablando hace un rato en la primera parte del taller de oración. Esto es muy triste, pero ¿qué vamos a hacer? Esta es la verdad de nuestra vida, de la vida suya y la vida mía. Pero también hay solución. Empieza la solución cuando nosotros empezamos a aceptar que esto es verdad. Me encantó una historia, es una historia real, usted la puede buscar, googlear, que lógicamente, como tiene mucho de científica, yo la trato de traducir para que la entendamos. Dice que había un cantante de ópera muy famoso
muy famosos esos cuyo registro de voz es casi sobrenatural. O sea, la nota más alta que ellos pueden tener es algo como de Los Ángeles ya. Este es un cantante de ópera, insisto, historia real, que un día de esos empezó a notar que había una nota que él no podía cantarla. Y lo raro de todo era que una nota que él había cantado muchas veces porque su voz era prodigiosa. Ok, estaba diseñado para eso, pero de repente no podía cantar la nota. Entonces empezaron a llevarlo, por supuesto, a ver varios médicos para ver qué pasaba. ¿Por qué no podía cantar esa nota? Las otras sí, pero esa no. Y nadie descubría nada porque todos pensaban que era un problema de garganta y no era un problema de garganta. Esto lo descubrió, luego de muchos médicos, un otorrinolaringólogo, el doctor Albert Tomatis. El doctor Tomatis, es una historia real. Él descubrió que no era un problema de garganta, ¿saben ustedes? Era un problema de oído. ¿Y por qué era un problema de oído? Porque como él tenía un registro de voz tan alto, dice que esa misma voz tan alto, de tan alto nivel de decibeles, cuando él mismo cantaba, lo había ensordecido a él mismo. Búsquenlo, de verdad esta historia, me están mirando, es una historia real, por eso es que es tan interesante. Yo escribí esto del efecto Tomatis, a partir de ahí se llama el efecto Tomatis, a causa de esta historia de este cantante. Dice, el cantante de ópera había quedado ensordecido por el sonido de su propia voz. El mutismo selectivo, es decir, seleccionó, fue causado por la sordera selectiva. Pero atiendan esto, miren que esto tiene un sentido espiritual profundo. Si no puede escuchar una nota, no puede cantar. Eso le pasó al cantante de ópera. Como su oído había sido lastimado, él mismo ya no podía escuchar esa nota, y como él no podía escuchar esa nota, no podía reproducirla. Que puede pasar que cuando nuestra voz interna es tan fuerte, por más que estamos diseñados para una nota más alta, no la podemos reproducir, porque estamos ensordecidos con nuestra propia voz. La voz solo puede reproducir lo que el oído puede oír. Cuando leí esta historia se me quedó grabada, la comparto eventualmente como un efecto espiritual también. Que ustedes y yo podemos estar ensordecidos con nuestra propia voz. Tan llenos de nosotros que solo captamos las cosas como nosotros las queremos captar. Tan llenos de nosotros que el filtro a la voz de Dios, imagínense cómo suena esto, pero es tan real, el filtro para la voz de Dios es mi propia voz. Yo filtro lo de Dios. Yo, una mujer imperfecta, yo tengo ideas acerca de quién soy yo, acerca de mi valor, acerca de mi destino, acerca de cómo tiene que lucir mi futuro, acerca de lo que tengo que hacer o no, acerca de Dios y su palabra, acerca de la iglesia. Por eso es que lo que oímos importa. Y si nosotros estamos ensordecidos con nuestra propia voz, no vamos a poder escuchar claramente la voz de Dios. Y es más, nuestra voz, que suena tan fuerte en nuestros corazones, nos está limitando. No vamos a poder tocar esa nota para la cual hemos sido diseñados. Porque hemos sido diseñados para oír su voz y para reproducir lo que Él nos habla, para unirnos con Él en el destino espiritual que Él tiene para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia y para el destino espiritual que tiene para su iglesia. Nosotros somos iglesia aquí en Santa Cruz. Renuevo, nosotros somos iglesia en Santa Cruz. Nosotros lideramos juntamente con otras iglesias lo espiritual en esta ciudad. Pero ¿cómo vamos a poder liderar si no escuchamos bien su voz? Si estamos tan llenos de nuestra propia voz. ¿Se dan cuenta? Por eso es que lo que oímos importa, y mucho. Nuestro oído entonces fue diseñado para su voz. El desafío es que reentrenemos nuestro oído para escuchar y seguir solo su voz.
Porque ya nos damos cuenta que las voces de los enemigos están ahí, nos van a hablar en nuestro idioma. Ya nos damos cuenta que hay interferencias, ruidos internos, externos en la comunicación, filtros que tenemos aquí en nuestra mente. Ya nos damos cuenta que quizás nos deslizamos y somos este tipo o este otro tipo de oyentes. Y también nos damos cuenta de lo drástico que puede ser que nosotros sigamos escuchando nuestra propia voz, aunque nos suene muy, pero muy bien. Y quiero cerrar con esta historia, vamos todos a la historia de Nehemías. Porque esto, ¿saben qué me hizo pensar mucho en esto? Hoy estamos cerrando aquí en este servicio los 21 días de ayuno. En esos 21 días de ayuno, los que se han enganchado con la purificación, de paso el lema era oír tu voz. Los que se han enganchado con la purificación hemos recibido limpieza, hemos confesado pecados, nos hemos arrepentido, le hemos permitido a Dios que nos muestre muchas cosas de manera personal, familiar, como iglesia también. Pero si nuestro oído no está afinado o no surge en nosotros un anhelo profundo de escuchar más a Dios, los enemigos nos van a robar aquello que Dios ya nos ha dado. Y entonces tenemos que darnos cuenta que lo que oímos importa e identificar también las otras voces. Nehemías estaba en un lugar, en un momento de la historia, donde Dios le había hablado a él para volver a Jerusalén, donde estaba toda la ciudad devastada, los muros caídos, las puertas destrozadas. Todo lo que era de Dios estaba a merced de los enemigos. Y el Señor le habla a Nehemías y le dice: ve y con el pueblo levanta las murallas de Jerusalén. Y él lo estaba haciendo, de hecho lo hizo en solamente 52 días, pero hubo mucha oposición. Así que no se asuste de la oposición es normal. La oposición no es solamente por decirlo, es una verdad espiritual. Solamente está demostrando de que estamos avanzando. Dice ahí en Nehemías, nuestros otros enemigos, porque eran varios y cada vez venían, nuestros otros enemigos se enteraron de que habíamos terminado de reparar el muro y que ya no quedaban secciones caídas, aunque todavía no habíamos colocado los portones en su lugar. Ok, estamos en proceso, pero estamos levantando murallas a nivel personal, familiar. Lo que ocurrió el domingo es espectacular a nivel familiar y como iglesia, ¿no? Estamos cerrando puertas, levantando murallas. Pero entonces, dice, los enemigos le enviaron a Nehemías, fíjense en la historia, un mensaje pidiéndome que me reuniera con ellos en uno de los pueblitos del valle de Ono. Distracción. Eso era una trampa para hacerme daño. Él distinguió la voz de los enemigos de su propia voz, que probablemente le causó un poco de temor frente a la situación. Y distinguió también la orden que ya tenía de Dios. En este caso, el compromiso que ya tenía. Entonces dice, me encanta Nehemías, es espectacular. Nosotros tenemos que ser así. Una iglesia con ese espíritu, una mamá con ese espíritu, un papá con ese espíritu, un hijo con ese espíritu, un cónyuge con ese espíritu. Entonces dice, yo le mandé decir que estaba muy ocupado con una tarea importante y que no podía reunirme con ellos porque el trabajo se detendría. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, pero yo les respondí lo mismo. La 5ª vez envió uno de sus ayudantes con una carta abierta ya para todos, para que todos escuchen. Y decía así, otra estrategia: la gente anda diciendo, mi mamá decía, un pajarito me dijo, y ya sabíamos que venía un chisme. Bueno o malo, pero un pajarito me dijo, así están aquí. La gente anda diciendo, y Gesén también, que me lo dijo, que ustedes y los judíos han reconstruido el muro porque están planeando ponerse en contra del rey Artajerjes. Se dice también que tú quieres ser el rey de Judá. Una calumnia. Pero ¿saben qué? Estaba hablando en un idioma, el idioma del orgullo, para que Nehemías se pare y se ponga a pelear, se ponga a defenderse y diga, no, no es cierto, me estás haciendo quedar mal, no es cierto, y yo tengo que ir a demostrar. Y sin embargo, Nehemías, que me imagino que no es que no tenía ese idioma, no, porque todos tenemos sensibilidad a esos idiomas,
pero el idioma de la voz de Dios era más poderoso. Ese es el tema. Y sigue la mentira. ¿Y qué has ordenado a algunos profetas que anuncien en Jerusalén que ya eres el rey? Lo quería hacer quedar mal. Sin duda Artajerjes se va a enterar. Una intimidación, una amenaza. Será mejor que nos reunamos contigo para planear qué haremos. Oh, somos tus amigos, vení por acá. Así nos hablan las voces de los enemigos. Nos quieren conquistar, nos quieren intimidar, nos quieren asustar. Si no les da resultado, nos van a conquistar para que nos unamos con esas voces. Entonces dice Nehemías, yo le envié esta respuesta: nada de lo que dices es verdad, es un invento tuyo. Es decir, Nehemías estaba bien parado. Él reconocía la voz de Dios, conocía también las voces de los enemigos, porque quiero decirles que también necesitamos conocer las voces de los enemigos, si no, ¿cómo la vamos a parar? Hay muchos que están avasallados por las voces de los enemigos y de la carne porque no las identifican. No es porque son malos o quieren, no es que están ahí, hagamos un equipo de los carnales, tiremos a la borda todo lo de Dios. No, yo sé que no es así. Necesitamos identificar. A mí me ayudó mucho identificar la voz de la vergüenza, de la culpa, del rechazo, del orgullo, del tratar de quedar bien, de cuidar mi imagen, porque entonces cuando viene sobre mí la puedo reconocer. A veces no soy tan ágil, depende, pero la reconozco. La acusación. Y entonces también puedo reconocer mis impulsos, el tratar de defenderme o de ocultar algo o de huir. Así que el mensaje de esta mañana es: lo que oímos importa. Y lo que más tenemos que es pedirle al Señor que afine nuestro oído espiritual. Lo que ustedes y yo necesitamos es la voz de Dios. Es más, no nos quedemos con el registro negativo de que somos terribles oyentes. Ya lo sabemos. Pidámosle perdón al Señor, pero ahora anhelemos y pidamos de aquí en adelante y para siempre que nuestro oído se siga afinando a la voz de Dios, para que la voz de Dios sea más potente que las voces de los enemigos. Yo no tengo ningún problema con las voces del enemigo. Sé que no me las voy a sacar de encima hasta que me vaya a la presencia del Señor. Mi decisión y su decisión es que la voz de Dios tiene que ser más potente y su oído muy conocedor de ese idioma, para que rápidamente usted registre: esto es mentira, no va conmigo, no lo quiero, lo rechazo, lo resisto, no lo voy a obedecer. Aunque todo su ser quiera obedecer, usted dice: no lo voy a obedecer, esto no viene de Dios. Aunque sea su propia voz, y como es su propia voz, también suena tan fuerte que usted tiene la tendencia de obedecer. Usted dice: no, ni siquiera, es mi propia voz, suena bien, pero no coincide con lo que Dios dice. Así que incline su rostro y vamos a orar. Vamos a orar. Ahí empiece a pedirle perdón al Señor. De plano, ni le demos vuelta. Señor, perdónanos. Esta es la verdad de nuestra vida, nuestra fragilidad. Somos terribles oyentes. Es más, perdónanos porque a veces te acusamos a ti o a otros. Es nuestro oído. Señor, hoy venimos a rendirnos. Y ahí usted rinda su mente, sus pensamientos, sus emociones, porque recuerde que la voz viene a veces de adentro, muy fuerte. Emociones, pensamientos. Ok, son realidades, pero esas realidades gestan ideas, mentiras. Quieren hablarte de tu identidad, quieren hablarte de tu potencial, quieren hablarte de tu propósito. Te quieren detener, te quieren neutralizar, te quieren engañar. Así que dígale al Señor: Señor, perdóname, perdóname hoy. Me doy cuenta, Señor, lávame con tu sangre. Lava mi mente, lava mi corazón. Hoy renuncio a todo pensamiento carnal. Ahí usted renuncie, acepte que es así. Yo renuncio a todo pensamiento carnal, a toda emoción carnal. Señor, renuncio a esas voces mentirosas. Y si hay algunas voces específicas, idioma, lenguaje específico que viene sobre usted y lo identificó ya, ahí, renuncie. Renuncio a esa voz. Eso no viene de Dios, es una mentira. Y si es muy fuerte la opresión sobre usted, verbalice esa oración: no lo quiero, lo rechazo, lo resisto en el nombre de Jesús. Esa voz que viene a hablarme de que soy rechazada, de que no tengo valor, de que no hay esperanza sobre este asunto,
de que no puedo cambiar, de que nada va a cambiar, de que aquella persona no va a cambiar, de que todo va al fracaso. Esa voz no la acepto. Es una voz mentirosa, no la quiero, la rechazo, la resisto en el nombre de Jesús. Y Señor, hoy recibo de ti. Ahí dígale al Señor, yo recibo apertura de oídos espirituales. Ese diseño de Dios, esa estructura con la que Dios te formó para escuchar su voz, en el nombre de Jesús se abre ahora. Efatá, tus oídos se abren. Efatá, tus oídos se abren. Efatá, tus oídos se abren. Efatá, oídos abiertos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda obra del enemigo sobre tu vida, todo bloqueo, todo filtro, en el nombre de Jesús se rompe ahora. Se rompe porque se rompe en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero. Tus oídos son libres, tu mente es libre, tu corazón es libre en el nombre de Jesús. Reciba el Espíritu Santo sobre usted. El Espíritu Santo te está ministrando ahora. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Usted diga ahí, diga, yo recibo, yo recibo. Ahí, usted cree, si usted cree, va a recibir. Yo recibo oídos espirituales. Yo recibo mente sana, saludable, emociones saludables. Yo recibo percepción espiritual. Yo recibo discernimiento para distinguir lo que está bien y lo que está mal, lo que es de Dios y lo que es de los enemigos. Yo recibo discernimiento, yo recibo. Yo me rindo, yo recibo. Ahí no pierda el tiempo ahí distrayéndose, reciba. El Espíritu Santo está ministrando libertad en el nombre de Jesús. Ojos abiertos, oídos abiertos, entendimiento abierto. Hoy, Señor, nos volvemos hacia ti. Y ahí déjese ministrar también, siga concentrado, concentrada en esta canción que ha sido el lema de estos 21 días. Y es nuestro anhelo, renuevo es nuestro anhelo hacia adelante. Vamos a oír la voz de Dios. Siga orando, siga orando. Siga orando, vamos. De vida eterna tienes tú, palabras que jamás pasarán. Todo sustentas por tu palabra, tu voz solo deseo escuchar. Ahí anhele, anhele. Palabras anhele la voz de Dios. Dígale al Señor, quiero escuchar tu palabra, quiero entenderla, quiero aprovecharla. Quiero que tu voz sea más fuerte que las otras voces. Eso es lo que quiero, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo a ti. Tu voz solo deseo escuchar. Señor, recibimos de ti en esta mañana. Levantamos nuestras manos, Señor, porque accedemos a tu discernimiento, accedemos a tu entendimiento, accedemos a tu sabiduría, accedemos a tu gracia, accedemos a tus ideas, Señor. Accedemos a todo lo que tú tienes para todos nosotros, Señor. Gracias.
Gracias, Señor. Hoy nos comprometemos contigo, Señor. Tu voz prevalecerá por encima de todas las otras voces. Lo decidimos, lo queremos, Señor. Aquí nos quedamos para escuchar tu voz. Dígale eso al Señor, dígale. Que solo pueda obedecerte a ti, que tu voz sea tan fuerte en mí, que solo pueda escucharte a ti, que tu voz sea tan fuerte en mí, que solo pueda